historia, eso hace saber que lo que proponemos interesa. Yo soy Cecilia Vázquez, soy directora del Instituto Acton en Argentina. En nombre de todo nuestro equipo, les damos la bienvenida. Muchos de ustedes sabrán a qué nos dedicamos. Para los que nos conocen hoy por primera vez, dos palabras nada más para decirles que el Instituto Acton es un think tank que viene trabajando ya hace muchos años en la Argentina, promoviendo siempre un ideal y un ideario que tiene que ver con una sociedad libre y virtuosa, una sociedad defensora de las ideas del mercado económico, una sociedad de una democracia institucional y lo político, y de un mundo de instituciones que acompañen el libre estudio de todas nuestras instituciones, guiadas fundamentalmente por el principio de la libertad. Tenemos una cantidad de actividades a través de las cuales promovemos nuestra idea. La más importante por eso que podemos así que se vea también la pantalla. ¿Eso la ven de acá? institutoacton.org y institutoacton.ar. Es una verdadera también, que es muy activo para los que son más activos en las redes, nuestro Twitter, YouTube está lleno de conferencias de formación, porque Acton es pura formación. Lo que promovemos, lo que entregamos a través de todas las actividades que hacemos, son contenidos que colaboren en la formación de personas que sean cada vez más responsables en el proceso social, que nos compete a todos y a cada uno como ciudadanos, si queremos verdaderamente que nuestro país y nuestro mundo cambie un poquito. Hoy estamos reunidos alrededor de un tema que evidentemente es muy, muy importante, que tiene que ver con la vida. En Acton defendemos la vida por sobre todo, y la vida desde el inicio. Y nos acompaña para ello Monseñor Bochatey, que es un especialista de la Pontificia Universidad Lateranense en Roma. Tiene un máster en bioética por el Instituto de Bioética de la Universidad Sacré-Cœur, del Instituto para el Matrimonio y la Familia Giovanni Paolo II, de la Universidad, de la Pontificia Universidad Lateranense en Roma. Es vicecanciller de la Universidad Católica de La Plata, presidente del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Pontificia Universidad Católica de Argentina. Es exdirector o fue director del Instituto de Bioética en la Facultad de Ciencias Médicas de la Pontificia Universidad Católica. Tiene un largo currículum, lo vamos a hacer más cortito para dejarla de hablar. Fue director del máster en ética biomédica en el Instituto de Bioética de la Facultad de Ciencias Médicas, también en la Pontificia Universidad Católica Argentina. Es director de la revista Vida y Ética, Instituto de Bioética de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica Argentina. Es profesor pro titular de bioética, profesor de bioética del Seminario Mayor de San José en la Arquidiócesis de La Plata. Y tiene una cantidad de membresías, participa en importantísimas comisiones internacionales, ha escrito artículos sobre el tema de ética en medicina, es miembro académico de la Academia Argentina de Ética en Medicina, del Consejo Académico de Ética en Medicina Académica.
y también algún tema de reflexión sobre la conciencia, la objeción de conciencia o la desobediencia civil. Yo igual este material lo dejo para que el Acton después lo utilice como quiera. A mí me gusta comenzar con esta pequeña esquema, ¿no?, de 2 columnas, donde en una tenemos lo que podríamos llamar la visión clásica de la filosofía aristotélico-tomista, la filosofía realista, que durante muchos siglos, en cierta forma, orientó, comandó incluso otras corrientes de pensamiento. Y en la época del llamado, ¿cómo se llamaba? Pues ya hasta pasó de moda, el posmodernismo, hemos visto una infinidad de nuevas teorías, contractualistas, utilitaristas, en definitiva relativistas, de la persona, de los conceptos y demás, hasta de la misma ciencia. Entonces, en la visión clásica hay una categoría para nosotros esencial, que es justamente el ser, lo necesario, lo que es básico de lo que estamos hablando, o de la persona, o de la idea, o del discurso. En las corrientes relativistas, lo que cuenta es lo verificable, lo que yo puedo comprobar. Yo soy médico y veo que los sábados a la noche en la sala de guardia me llegan muchas chicas con abortos en curso, por lo tanto tenemos que tener ley de abortos para reglamentar esta práctica. O sea, un hecho incuestionable, real, y del cual yo saco una conclusión. Por eso vamos a ver que el siguiente paso a reflexionar es qué nos está pasando sobre el concepto de ciencia y el concepto de causas-consecuencias, que son categorías que también han desaparecido a la hora de la argumentación. La ciencia para nosotros ha sido siempre un concepto preciso, incuestionable, un hábito de la mente, nos educaban para tener un hábito, una forma de pensar, ¿no es cierto?, las formas mentis que decían los maestros. Y actualmente se ve una forma diferente. La ciencia es un conocimiento probable, está difuso en toda la comunidad, nadie puede hacer una afirmación si yo no estoy de acuerdo, eso será tu verdad, mi verdad, es tu punto de vista, hay distintas afirmaciones científicas, yo siempre comparo el vaso de agua, ¿no? O sea, si yo quiero analizar el contenido de este vaso, tengo que llamar a un par de bioquímicos y me hagan el análisis del contenido del vaso. No pueden llegar, si son buenos científicos, a conceptos diferentes. Que uno me diga que aquí hay agua y otro me diga que aquí hay ginebra, ¿no es cierto?, aunque puedan parecer a la vista la misma cosa. Podremos sí tener una diferencia según cómo han trabajado, según la aparatología, según los reactivos que han utilizado para analizar el contenido, que uno me dé muchos más datos precisos del agua que el otro, y me dé más sobre la salinidad, exactamente la cantidad precisa, etcétera, etcétera, pero no podemos tener opiniones contrarias de lo esencial. Podemos tener, como pasa en medicina, por ejemplo, sobre el mismo diagnóstico, a lo mejor 2 propuestas terapéuticas diferentes. Y sobre eso podemos discutir, pero no sobre el diagnóstico. Actualmente las causas sencillamente es lo que pasó antes, es de donde viene, un poco de la nieve que viene bajando y que viene cayendo. Por lo tanto, se nos presentan nuevos paradigmas que tienen que ver con la forma de pensar. El primer paradigma es que la cultura de hoy rechaza la metafísica. No acepta, no quiere la metafísica. No hay una definición del ser, no me importa lo que es esencial, basta que yo tenga la experiencia, lo que yo sienta, lo que a mí me parece, mi subjetividad, mi relatividad. Criterio prevalente, entonces, para realizar premisas es la verificación o lo subjetivo. No se contrapone ciencia y opinión. Si yo tengo mi opinión, vos tenés tu opinión, y cada uno tiene que seguir feliz por la vida sin poder hacer una valoración científica de la misma. Y lo mismo con la teoría y la práctica. No hay una aceptación de un cuerpo doctrinal, teórico, que el cual me va a ayudar para la práctica. Aunque muchas veces pueda aceptar para la teoría ejercicio de lo práctico. Y una última reflexión, ya mucho más candente para nosotros, Cecilia decía, para nosotros lo más importante es la vida, ¿no? Es, bueno, ¿qué criterios vamos a aplicar para el concepto de ser humano o de persona humana? Las teorías relativistas nos van a construir
una definición del ser humano. Nosotros vamos a encontrar la esencia del ser humano y la vamos a explicar o desarrollar hacia adelante. Al ser humano no se lo define en abstracto, se lo construye a partir de lo que se puede verificar en todos los seres humanos. Es una afirmación también relativista, porque yo puedo comprobar que todos los seres humanos tienen cabeza, tronco y extremidades, y de repente puede haber un ser humano que no tenga extremidades y siga siendo un ser humano. Puedo comprobar que todos los seres humanos son conscientes, tienen capacidad de relación, y cuando me encuentre con un ser humano que no tiene capacidad de relación por una patología, lo que sea, un accidente, podría considerar que no es más ser humano. Caso de los enfermos, digamos, crónicos, la pérdida de conciencia, los estados vegetativos y cosas por el estilo. Por lo tanto, a la hora de tratar de elucidar un paradigma, de empezar a entender qué valor le vamos a dar a la vida, o por qué yo digo al aborto sí, a la eutanasia no, o al revés, o las dos cosas, nos va a surgir algunos conceptos que son universales, o que más o menos se vienen salvando, para usar la expresión de los chicos, surfeando, en la ola, estas divisiones, que es el concepto de dignidad del ser humano, la inviolabilidad y la identidad de persona. Con respecto al concepto de dignidad, ha sido incluida en todas las declaraciones universales, en declaraciones internacionales, en la misma declaración de bioética y derechos humanos de la UNESCO, se incluyó como un cuarto o quinto principio la dignidad. Claro que a la hora de definir qué es dignidad, vamos a encontrarnos con visiones diferentes, pero ya hemos dado un paso importante al introducir que el ser humano tiene una dignidad que le es propia y que no podemos tocarla, es inviolable. Y acá no solo la violación en lo físico, sino en lo existencial. Yo no puedo invadir, no puedo estar saltando la identidad propia del ser humano. Ese ser humano que nadie lo puede tocar. Es autónomo. O diríamos nosotros, es libre. Otro de los grandes problemas a la hora de la libertad del ser humano. En los conceptos de salud se habla mucho de autonomía y se pierde el concepto de libertad, que obviamente es mucho más rico, más pleno, más grande que el de autonomía. Yo puedo perder mi autonomía, pero sigo siendo un ser libre. El ejemplo más clásico que todos entendemos fácilmente es Víctor Frank. Está en el campo de concentración, humillado, denigrado, marginado, casi sin esperanza de vida, y logra decir: miro el cielo, veo las estrellas, sigo siendo libre. No me pueden quitar mi ser libre. ¿No? Pleno campo de concentración es todo un tema, ¿no es cierto? Bien, y el tema de identidad. Acá el tema de identidad se nos complica un poco más porque también se le ha aplicado criterios relativistas al tema de la identidad de la persona. ¿Cómo identifico yo a la persona? Lo genético, lo biológico, lo físico, ¿cuenta o no cuenta? Vamos a encontrar que, debido a la ideología de género, también se relativiza el mismo concepto de lo natural, ¿no? De la naturaleza. Nos está prohibido hablar de natural o no natural. Porque dentro del relativismo hay una concepción que es el utilitarismo. Lo que me es útil se suma a mis teorías. Lo que no me es útil no existe. Y esto invade muchísimo el discurso político, social de nuestros tiempos. Este argumento a mí no me sirve, no existe, lo ignoro. Ni siquiera me peleo, porque por muchos años hemos tenido la confrontación de ideas, el cambio de ideas. Ahora directamente se obvia. Eso, entonces, cuando venimos con principios que pueden ser trascendentes, como puede ser el amor, el concepto vida por sobre el concepto libertad, etc., ¿qué nos van a decir? Eso es campo de la privacy. Es tema de su privacidad, es un tema que no podemos ponerlo en público, ¿no? Bueno, es una imposición que nunca nadie nos explicó por qué no lo podemos poner, ¿no? Porque a mí no me sirve para mi discurso, ¿no es cierto? Bien, entonces, perdón, esto se ha copiado acá de mí. Vamos a ir más adelante. Desde el punto de vista cristiano, vamos a ver que hay un plan de Dios para la vida humana, para las personas.
ese plan de Dios se concreta como primer paso en el don de la vida. La vida es un don. Y es interesante este concepto de don porque el Papa Francisco lo está utilizando como transversal en casi todos sus principales escritos. Si hay un concepto en Laudato Si, la encíclica sobre la ecología última, que verdaderamente es el fuerte y que pocos se detuvieron a verlo, es todo te ha sido dado. Lo que tú encuentras te ha sido dado. Es un don de Dios, ¿no? O sea, hay un ser trascendente que nos ha creado y también nos ha dado el don de la vida. Y por eso el análisis sobre la vida va a tener que hacer referencia al fin último, que es Dios. Este valor inalienable de la vida humana es justamente por su dignidad. Y la dignidad en la doctrina católica está sustentada en el hecho de que Dios me amó primero. Dios me amó y yo soy capaz de amar a Dios. Este es el concepto, en el magisterio de la Iglesia, así muy sustintamente, por supuesto, de la dignidad. No es algo que yo lo obtengo con los derechos positivos, nadie me lo concede, ni siquiera me es tolerado, me pertenece. Es algo intrínseco, esencial. ¿Por qué? Pues yo tengo esa capacidad trascendente de relacionarme con Dios. Otro concepto fundamental va a ser la corporeidad, lo humano y el significado personalista de mi cuerpo. Otro de los grandes problemas en el diálogo con la cultura de hoy. Yo no tengo un cuerpo, yo soy mi cuerpo. Yo soy esta realidad. El que quiere encontrarse con Alberto Bochatay no le queda más solución que este cuerpo, que podría ser más lindo como el de Brad Pitt, pero es el que tenemos, ¿no es cierto? Pues eso es lo que hay, como dicen los chicos, ¿no es cierto? Y esto no es una posesión mía, este soy yo. No podría ser de otra manera. Podría teñirme el pelo, o adelgazar kilos, o engordar más, espero que no, pero este soy yo, ¿no es cierto? Y es indivisible, es una entidad. Por lo tanto, yo con el cuerpo no hago lo que quiero, sino que yo, con mi vida, hago lo que debo. Ven la contraposición, ¿no? El cuerpo es mío y yo lo autogestiono. El gran grito de los abortistas, ¿no es cierto? O yo nací en un cuerpo equivocado. Soy una mujer en cuerpo de varón o un varón en cuerpo de mujer, los travestis, transexuales, etc., ¿no? En nuestra concepción no es así. Vos tenés una identidad que podrás no vivirla por el motivo que sea, pero que se identifica con lo que desde siempre tenemos en nuestro libro sagrado. Dios los creó, varón y mujer los creó. En el medio podrá haber muchísimas otras cosas, pero en el plan de Dios está esta realidad. Y se nos han dado todos los elementos posibles para esa identificación. Y no avanzamos más sobre ese tema porque nos vamos sino del tema del aborto. Y un tercer concepto fundamental, la familia, que es donde nace la vida. La vida debe nacer en un seno familiar. Todo niño necesita un padre y una madre. Y que sea el vínculo central de la familia es el amor. El Papa Francisco, estos últimos 20 semanas o 25 semanas, ha estado haciendo una catequesis sobre la familia cada miércoles. Porque en pocas semanas más tenemos la Jornada Mundial de la Familia en Filadelfia y una semana más tarde comienza el sínodo ordinario de los obispos sobre el tema de la familia, ¿no? O sea, es un tema muy central para la Iglesia Católica en este año 2015-2016, el tema de la familia, ¿no? Y justamente la familia la podemos definir de muchas maneras, pero hay un eje central que es comunidad de vida y amor. Ese ámbito donde nace la vida y donde la vida es cuidada con amor. Y tenemos patologías, tenemos al señor que mata a cuchillos a su esposa, todo lo que quieran. Pero eso es el desvío, es la enfermedad, es la violencia de la familia. Pero la familia es otro plan, es un plan mucho más profundo. Y el hombre tiene esa misión, también trascendente, propio de su dignidad de ser amado, que es ser colaborador con el Creador. Este es un concepto que a mí me parece muy importante, incluso para el mundo de la política y de la economía. Yo soy un colaborador, un co-creador.
aunque pueda sonar muy fuerte esta palabra. Dios nos ha dado la capacidad de mejorar la creación. Está en nuestras manos. Claro, según el plan de Él. Es como si yo me asocio con uno de ustedes y nos ponemos a fabricar bicicletas para vender bicicletas. No puedo un día que vos llegues al negocio y digas, mira, estoy fabricando heladeras. Porque el proyecto era fabricar bicicletas. Si no nos va bien con las bicicletas, hacemos un acuerdo, revisamos y nos cambiamos a las heladeras, de acuerdo. Pero yo por mi lado no puedo hacer algo que no esté pactado en esa sociedad que libremente hemos estipulado, ¿no es cierto? Y que libremente podemos deshacer o transformar, pero en realidad. Entonces, nos toca gestionar la creación. Sobre este concepto, y esto tiene mucho que ver con el aborto, se nos ha acusado mucho a los judeocristianos, a la cultura judeocristiana, de que, como en la Biblia tenemos aquella frase de dominad la tierra, a veces hemos sido tiranos, hemos sido dictadores, hemos abusado de la creación. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios, cuando dice dominad la tierra, ¿qué nos está diciendo? Domine, Señor, señorear sobre la creación. Tú eres el Señor de la creación. Tú eres el Padre, el dueño de esta creación, que lo que vas a hacer como buen Señor es cuidar tu señorío, cuidar tus posesiones. Ah, pero muchos abusaron, muchos, ¿cómo se dice? Contaminaron, muchos robaron y muchos mataron. Ese no es el plan de Dios, ¿no es cierto? Eso no es lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, gestionar la creación. Y como decíamos, la dignidad se deduce del hecho de ser amado de Dios y haber sido creados a su imagen y semejanza. Bien, vamos a pasar lo de la sexualidad, que sería interesante. Solo, muy brevemente, proponerles un esquema de fracturas sobre el tema de la sexualidad. Por supuesto, es súper esquemático, les pido que tengan capacidad de flexibilidad porque no es matemático. La década del 70, el 68, el Mayo francés, Primavera de Praga, Amor Libre, Gusto, etc., se rompe el vínculo de sexo y amor. O sea, puedo tener sexo socialmente aceptado sin amor, que antes no sucedía, excepto en el campo de la prostitución, que siempre quedaba en la oscuridad de lo social. Ahora las chicas se van de vacaciones con los chicos. Antes eso no existía. Década del 70 se rompe el paradigma, se separa un vínculo de que para poder hacer uso de las relaciones sexuales o expresarme a través de relaciones sexuales, yo tengo que estar enamorado de la persona con la que me relaciono. En la década del 80 se produce otra fractura, que es la fractura entre el acto sexual y la procreación. El bebé probeta, infibel. La primera bebé probeta nace en el 78. Se empieza a dilucidar en el 84 la definición de inicio de vida en Inglaterra, y a partir de ese año empieza un poco a recorrer todo el mundo los primeros nacimientos in vitro. Se fractura el hecho del acto sexual y la procreación, algo que fue más revolucionario que Copérnico o que la penicilina en medicina. Uno lo ve como que está hoy, la generación esta ve que está hasta el Estado paga las técnicas de fertilización in vitro, ¿no? Pero esto, si nos acordamos, hasta la década del 80 era impensable. Nadie dejó de sorprenderse con la primera bebé in vitro. Una tercera fractura que se da es el intento de clonación, ¿no? Ya no solo no necesito amor, no solo necesito el acto sexual, no voy a usar las células germinales, ni el espermatozoide, ni el óvulo. Voy a hacer vida mezclando núcleos de estas células. Rompo otra realidad de la sexualidad, que es su propia estructura básica de naturaleza. Y finalmente, en la década del 2000, diríamos así, en esta fantasía del hombre medicina, del bebé medicina, necesito células para esto, necesito una médula, entonces hago in vitro un chico que sea compatible con el hermanito enfermo, y entra en el imaginario colectivo que la vida es una construcción, que yo lo hago en el laboratorio, y como que hace una torta, si le pongo cacao va a ser de chocolate, si no le pongo cacao va a ser de vainilla, ¿no? Una cosa por el estilo, o sea, un utilitarismo, una fractura del concepto persona. Porque está muy bien que si yo logro por alguna técnica hacer una cirugía intrauterina y curar
una malformación cardíaca o un tumor en el hígado del bebé que está preparándose para nacer, etcétera, etcétera, está muy bien, pero si me cambian el sexo, si yo que era varón me hacen mujer, me están rompiendo una dimensión básica de la persona. Y mucho más si me hacen por mezcla, como ya tiene 2 varones, que sea una mujercita porque ya quiero la nena o cosas por el estilo, ¿no es cierto? Por lo tanto, fíjense, en 40 años, casi sin darnos cuenta, le hemos quitado a la sexualidad su contenido. Y esto enloquece al hombre, porque el hombre no puede estar vaciado de sentido en su dimensión básica que es la sexualidad. Y por lo tanto, como no tolera esto, le da cualquier valor a la sexualidad. Lo mercantiliza, lo abarata, lo despersonaliza, sobre todo le quita responsabilidad y consecuencias. Nena, haz lo que quieras, pero no te quedes embarazada. Es el único. O después vino el tema del SIDA, no te vayas a infectar. Y todo lo que se llama educación sexual de las escuelas, en realidad no es educación sexual, sino que es profilaxis. Es enseñarles cómo no infectarse. Entonces se ha entrado por la ventana un concepto de sexualidad que nada tiene que ver con la antropología, la vida, enamoramiento, atracción heterosexual, proyecto de vida, etc. Lo único que cuenta es cómo no enfermarte. ¿No? Que está muy bien y hay que saberlo, pero que ese no es el objetivo de la sexualidad. Es mucho más de todo eso. Bien, yo voy a pasar, esto les dejo como material para una futura lectura, algunos textos básicos, clásicos de enseñanza de la Iglesia sobre sexualidad y vida, ¿no es cierto? El Gaudium et Spes, el número 50, el matrimonio y el amor conyugal están ordenados por su propia naturaleza a la procreación y educación de la prole, de los hijos, pero sin dejar de lado los demás fines del matrimonio, que tienden a capacitar a los esposos para cooperar con fortaleza de espíritu con el amor del Creador y del Salvador. O sea, de nuevo la idea de los cónyuges cooperadores del amor de Dios Creador y como sus intérpretes. Como sus intérpretes. ¿Puedo tener otro hijo o no puedo tener otro hijo? Y bueno, habrá que sentarse marido y mujer y ver cómo están las cosas. ¿No es cierto? ¿Qué edad tenemos? ¿Cómo están los otros chicos? ¿Cómo está la salud? ¿Cómo está la economía? ¿Cómo están los proyectos? Y de repente vemos que este año no podemos tener otro chico. El año que viene, para el aniversario de matrimonio, se va a tomar un cafecito a la esquina y entre lo que se charla se ve si este año podemos o no tener otro chico. Y capaz que llegamos a la misma conclusión del año pasado. Y el siguiente aniversario matrimonial vamos a tomar otro cafecito, ¿no es cierto? Y nos vamos a hacer las mismas preguntas sobre la posible procreación. Y a lo mejor llega un año que tomando el famoso cafecito del aniversario, nos damos cuenta que ya llegó la menopausia. Y por lo tanto, ahí y solamente ahí vamos a saber exactamente que ya no podemos tener otro hijo. Que el plan había sido siempre abierto, que había estudiado las posibilidades, que me había preparado y fui viendo cuándo o no podía tener el otro chico. Es todo un tema porque muchas veces con el concepto de aborto viene también todo el concepto de libertad. O sea, yo no quiero tener esta vida porque me coarta la libertad. Pero tu libertad no está en tener o no un chico, sino en decidir tenerlo o no tenerlo. ¿Y por qué razones? Que tienen que ser de alto nivel. Porque están hablando de mí. Yo soy el tercero de 7 hijos. Estaban los planes. El séptimo no sé, ¿no es cierto? Si por ahí querían 6 y llegó el séptimo, ¿no? Pero hay todo un proyecto que es lo que te enriquece en la vida del hombre de saber cómo se manejaba ese proyecto. Bien, esto lo vamos a dejarlo más adelante. Vamos ahora sí a otro de los puntos que yo quería tocar con ustedes, que es cómo entra el principio de subsidiariedad en la doctrina social de la Iglesia. Un tema inmenso, grandísimo, y acá hay grandes expertos sobre este tema. Permítanme hacer una pequeña síntesis, estrictamente desde el magisterio, no de la sociología. Algunos términos fundamentales en la doctrina social. Dignidad de la vida humana, el valor intrínseco de la persona, del cual ya hemos hablado. El bien común, el conjunto de las condiciones sociales que permiten a las personas realizarse colectiva e individualmente. No es la sumatoria de bienes individuales, es un proyecto comunitario, ¿no es cierto? La solidaridad,
la virtud que permite a la familia humana compartir en plenitud el tesoro de los bienes materiales y espirituales. Fíjense que en la cultura líquida o esta cultura relativista, la solidaridad está prohibida. No se habla de solidaridad, sino que se le quiere dar un término de justicia. No puedo actuar por amor, tengo que actuar por ley. ¿Por qué? Porque el amor me lleva a una dimensión mucho más trascendente, que no puede ser selectiva. La ley sí puede ser selectiva. La ley me puede decir, este grupo de personas no pueden nacer. Síndrome de Down, en Europa, prácticamente desaparecido, porque se aborta el 85-90% de los niños con síndrome de Down que se detectan en los análisis. O las leyes de eutanasia. Ciertas enfermedades, cierta edad, ya no tienen posibilidad de seguir viviendo. ¿Dónde está la dimensión solidaria con esas vidas que tienen dificultades? Entonces la solidaridad debe desaparecer. Y el principio de subsidiariedad, que yo sé, repito, les pongo un concepto muy simple, sería para hablar mucho más, pero para poder abrir el diálogo. Coordinación de las actividades de la sociedad en apoyo de la vida interna de las comunidades locales. O sea, la sociedad grande, que tiene que apoyar donde debe, cuando debe, a las comunidades pequeñas que a lo mejor no pueden desarrollarse por sí mismas. O sea, somos seres en sociedad y podemos y debemos socializar. Está profundamente relacionado con la solidaridad. Hay un principio, una virtud de la socialidad. Vamos a subsidiariedad. Decíamos, participación del Estado en apoyo a las actividades privadas o comunitarias. Actividades más pequeñas. Por ejemplo, de repente yo no puedo tener el sistema de seguridad pagado por la sociedad, ¿no? Por los privados. Entonces necesito que haya una seguridad que sea pagada por el Estado, ¿no? Ahí el Estado tendría que actuar no monopólicamente o por imposición, sino por subsidiariedad. Dice, bueno, yo le ayudo a que usted tenga seguridad, ¿no? O el tema educación, por ejemplo, en nuestras latitudes, ¿no? No estoy diciendo que tenga que hacerlo, digo de qué forma debería ser la correcta que se entrometa en nuestra vida el Estado en estos temas. Una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de sus competencias. Sí, nosotros nos podemos organizar. Acá el acto, ¿no? Hoy hace una reunión. El Estado no tiene por qué meter la pezuña, porque no lo necesitamos. Somos ciudadanos que estamos haciendo algo lícito y que no necesitamos de la intervención del Estado. Y así podríamos seguir viendo. Pero de repente podríamos necesitar alguna ayuda subsidiaria que nos corresponde desde nuestros impuestos, ¿no? O desde nuestros límites, por ejemplo. Pero cuando nosotros lo necesitamos, no cuando él decide intervenir, ¿no? Esto porque las leyes de aborto son generalmente, absolutamente impuestas de forma autoritaria. Ustedes dirán, bueno, pero puede haber ciudadanos que quieren el aborto. Pero por eso hablamos del bien común. O sea, tenemos que tener una sociedad donde nadie mate a nadie. Y menos que el Estado favorezca que ciertos ciudadanos tengan el derecho de eliminar a otros ciudadanos. Porque ese es el principio de la ley de aborto, que es un poder del Estado, los legisladores, sancionan una ley que dice la ley, que estos ciudadanos tienen el derecho por ley de eliminar la vida de estos otros seres humanos, pequeños, por nacer, lo que quieran. Imagínense, por ejemplo, lo que vamos a ver ahora al final, este protocolo de interrupción legal del embarazo, así llamado, ¿no es cierto? Es claramente con intención abortista. Ahora, en la provincia de Buenos Aires han sancionado, hace unos 10 días, silencioso, con las PASO, una ley aprobada por senadores y diputados de la provincia de Buenos Aires, donde la provincia se suma a todas las leyes abortistas habidas y por haber. Y en un artículo explícito, porque habla de cosas más o menos civilizadas, como
que haya consultorios familiares donde la mujer pueda ir a hacer una consultoría, algo por el estilo. Pero, artículo 14 de la ley, ningún objetor de conciencia puede participar de estos programas. Solo tienen que ser los que están a favor del aborto, ¿no? Una cosa discriminatoria, escandalosa, ¿no? Sería absolutamente impensable lo contrario para ellos, ¿no? Y además, fíjense en qué momento, si sale promulgada, si el gobernador Scioli la promulgara ahora, ni nos enteramos. Estamos con Tucumán, la bola quemada, nos insultamos, nos pegamos, parece que Tinelli triunfó, ¿vieron? Esto es bailando por una pesadilla, no bailando por un sueño, ¿no? ¿Ustedes vieron Bailando por el Sueño, por un sueño alguna vez? Bailan minuto y medio, se pelean 25 minutos, ¿eh? Cuentan chismeríos y bajezas todo el tiempo, ¿eh? A nivel nacional estamos viendo exactamente lo mismo. Te insulto, te grito, te pego, te peleo, no sé cuánto, no sé cuánto. Idea, construcción de lo social, proyecto de votación, ¿sí? Un minuto y medio, alguna ideíta por ahí, alguna que... O sea, estamos realmente en un problema tremendo, ¿no? Decíamos, señor Aguirre, el sábado, en un artículo, que se ha la farándula, ¿no? Se ha farandulizado la política y la sociedad, ¿no? ¿Y qué es la farándula? En el diccionario de la Real Academia Española, es la compañía de los payasos y los saltimbanquis, ¿no? Eso es la farándula en su primera acepción, ¿eh? El grupo de personas que entretienen y distraen, por el absurdo, por el ridículo, a otros. No hago más comentarios, vamos para adelante. Bien, entonces, esta estructura superior no debe interferir privándonos de nuestras competencias. Más bien debe sostener, en caso de necesidad, y ayudarle a coordinar su acción con los demás componentes sociales con miras al bien común. De Centésimos Annus. Se opone a toda forma de colectivismo, traza límites a la intervención del Estado. Intenta armonizar las relaciones entre persona y sociedad, tiende a instaurar un verdadero orden nacional e internacional, no suplanta la iniciativa y la responsabilidad de las personas y de las corporaciones intermedias. Por ejemplo, fíjense, a nivel nacional o internacional, vamos a necesitar delegar la autoridad a alguien, un gobernante, que vaya a un foro internacional a ver qué pactos incorporamos a nuestra Constitución, por ejemplo, qué declaraciones universales. Y fíjense que la Argentina tiene todos los que ha adherido, no contienen el aborto. Entonces no se puede poner por ley, no se puede poner por pactos internacionales, no se puede tocar la Constitución. Un ministerio saca un protocolo interno de administración y lo resuelve. Es increíble, ¿no? El salto social. Bien, para el aborto dentro de la Iglesia. ¿Cómo definimos el aborto en teología? Porque vamos a ver, hay muchas definiciones de aborto en medicina, en derecho, etc. Para nosotros, la definición oficial de aborto, doctrina social de la Iglesia, es, esto está en Evangelium Vitae número 58, es la eliminación deliberada y directa, como quiera que se realice, de un ser humano en la fase inicial de su existencia, que va de la concepción al nacimiento. Esto es muy importante, porque en este no entendernos por estas diferentes corrientes de pensamiento que yo sintetizaba muy someramente en clásica y relativista, de cualquier manera, química, quirúrgica, por medicinas de no sé qué, lo que sea, de cualquier manera, de un ser humano en la fase inicial. ¿Y a qué llamamos fase inicial? En la doctrina social de la Iglesia va desde la concepción, que es la fertilización, hasta el nacimiento. Todo lo que sea intrauterino. Ustedes dirán, bueno, no, padre, pero en medicina esto no es así. Muy bien. En medicina no es así, vamos a ver que no es así. Pero en teología sí. Lo que es importante decir, ¿qué significa fase inicial? Para vos, en tu ciencia, se lo define de esta manera. Para mí, en mi ciencia, que es mucho más antropológica, que es mucho más esencial, se la define de esta manera. Hubo un intento también de intercambiar o cambiar el contenido de la palabra concepción.
Para nosotros, la concepción siempre se entendió la fertilización. Cuando el espermatozoide fertiliza el ovocito, lo activa, etc. Ahí empieza un proceso que es único, es gradual, no se interrumpe, excepto por la muerte natural, etc. En cambio, otros dicen, no, concepción es cuando se implanta el embrión o el embrioncito en el útero materno. Esa es la definición, por ejemplo, de concepción en la Organización Mundial de la Salud. Entonces hubo intentos en decir, ¿vieron? Decimos lo mismo que la Iglesia, desde la concepción. Nada más que en concepción tenemos 7, 9 días de diferencia. Que ustedes dirán, bueno, que son 7 días en la vida humana. Y sí, a mis años es poca cosa. En ese momento es tremendamente determinante. Es los momentos más frágiles de la vida. La vida es muy frágil, especialmente en esos primeros días. Donde la madre todavía ni se enteró, a los 7 días que está embarazada. O empieza a sospechar, a lo mejor, ¿no? Eso. Bien. Como decimos, el aborto a nivel médico tiene otro tipo de definición. Lo hago muy rápido. Es la interrupción del embarazo y la expulsión del producto de la concepción antes de la 22ª semana de gestación o con un peso fetal inferior a 500 gramos. Estos parámetros también cambian, no lo tomen como palabra de Dios, porque hoy por hoy ya tenemos fetos de 430, 450 gramos que logramos sacarlos adelante, ¿no es cierto? O otras corrientes han bajado las 22 semanas a menos, pero permítanme, así en flash de esta conferencia, poner algún término más o menos universalmente aceptado. Un parto prematuro, en cambio, es lo que se produce entre la semana 22 y la 37. Y un parto de término es la que se produce entre la 37 y la 42. Como ven, en medicina, justamente, tienen diferentes momentos y periodos, que no se contradicen con la fase inicial de la vida que nosotros decimos en teología. Pero obviamente vamos a ver que después de la semana 22ª ya es un parto prematuro. Y el post-término, lo que se produce después de la semana 42. Bien. Vamos adelante. Obviamente estamos hablando de aborto provocado, no estamos hablando de abortos espontáneos donde no hay culpabilidad ninguna ni problema de conciencia, ¿no es cierto? Puede haber un aborto espontáneo ocasional o habitual. Ocasional cuando el aborto se presenta como un hecho aislado u ocasional durante el transcurso de la vida fértil de la mujer. Habitual cuando ocurren 3 o más abortos espontáneos y consecutivos antes de la 20ª sesión. Ahí ya tenemos una patología, algo está pasando. Tal vez no sea infértil, ¿no? Pero sí estéril, ¿no? Porque no se logra avanzar. Aborto provocado voluntario, autorizado por la ley o ilegal, y el aborto eugenésico. El aborto eugenésico, aquel que se lleva de genética, selección por los embriólogos, embrioncitos, a veces hablan de este está lindo y este está feo, ¿no? Lindito, feito, casi como cómo se están desarrollando, ¿no? Obviamente no hay una valoración estética, hay una valoración sobre lo genético. Para la doctrina católica, el tema del aborto, San Juan Pablo II lo define casi ex cátedra. Atención con esto, porque no es un ex cátedra. Ustedes saben que esa es la facultad que tiene el Santo Padre de, por su propia autoridad, dictar una afirmación de forma doctrinal para siempre. Ningún papa desde el Concilio Vaticano I, que es donde se estipula esta característica o esta posibilidad del Santo Padre, lo ha hecho. Pero fíjense cómo redacta Juan Pablo II este número de Evangelium Vitae, el 57. Dice, el absoluto carácter de la vida humana inocente es una verdad moral enseñada por la Escritura de la Sagrada Escritura, mantenida constantemente por la tradición de la Iglesia y propuesta de forma unánime por su magisterio. Escritura, tradición y magisterio. Las 3 patas donde se basa la doctrina de la Iglesia Católica. A continuación dice,
bueno, se ha perdido la conciencia sobre la persona, etc. Vamos más adelante. El magisterio pontificio se ha unido siempre al episcopal, el Papa en comunión con los obispos, por medio de numerosos y amplios documentos doctrinales y pastorales, tanto las conferencias episcopales como de obispos particulares. Esta es otra novedad de Juan Pablo II. A lo mejor ustedes no lo saben, pues es una cosa muy técnica de teología de magisterio, pero se discute, o se ha discutido, todavía se discute en algunos ámbitos, qué autoridad teológica tiene la conferencia episcopal, la reunión de obispos. Porque lo que está muy claro en la escritura y en la tradición es que el obispo en su diócesis tiene autoridad propia de sucesión de los apóstoles. Pero yo puedo ser obispo de mi diócesis y hablar, y en mi diócesis, y si lo hago de acuerdo, en unión con la tradición, la Biblia, la tradición del magisterio, en comunión con el Santo Padre, es doctrina para mi diócesis. Pero si hablamos como obispos, conferencia episcopal, había una... Juan Pablo II la introduce, ¿no? Dice tanto conferencias episcopales como obispos particulares. No hacemos discusión. De hecho, sobre este argumento siempre se ha estado en comunión. Tampoco ha faltado la intervención del Concilio Vaticano II, que ustedes saben tiene una definición muy fuerte contra el aborto. El texto, ¿cómo lo escribe? Con la autoridad conferida por Cristo a Pedro y a sus sucesores, el Papa, sucesor de Pedro. O sea, está diciendo, por la autoridad de Cristo, conferida a mí, Papa, Pedro y sus sucesores, en comunión con los obispos de la Iglesia, no es una cosa que a mí se me ocurrió, sino estamos en colegialidad, un término que a Francisco le gusta mucho, en colegialidad, confirmo que la eliminación directa y voluntaria de un ser humano inocente es siempre gravemente inmoral. No lo declara, confirma. Esto ya venía siempre en la Iglesia. Y fíjense cómo lo termina. Esta doctrina fundamentada en aquella ley no escrita en cada hombre, la conciencia, Gaudium et Spes 16, a la luz de la razón, encuentra en el propio corazón, es corroborada por la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. O sea, hace como una inclusión. Dice, tradición, Biblia, tradición y magisterio. Cristo, los apóstoles, colegialidad, Concilio Vaticano II, conferencias episcopales de obispos particulares. Sucesor de Pedro, confirmo la doctrina que está comprobada en Biblia, tradición y magisterio. Es toda una inclusión donde, diríamos, no hay escapatoria, y esto es así doctrinalmente en la Iglesia Católica. Bien, avanzo para estar en tiempo. Hay un texto que no es muy conocido en Evangelium Vitae sobre la mujer, y es que muchas veces pareciera que cuando nosotros decimos que no al aborto, no estamos teniendo en cuenta el drama de la mujer, ¿no? Dice además, número 59, de la madre intervienen con frecuencia otras personas en el tema del aborto, ¿no es cierto? Otras personas. Ante todo puede ser culpable el padre del niño, cuando induce expresamente a la mujer al aborto, o cuando favorece de modo indirecto esta decisión suya, dejándola sola. Típico. No me meto en tu vida, haz lo que quieras, yo te apoyo, te acompaño, te pago el aborto, te dejo que vos decidas, ¿no? La trampa, porque el padre, estamos hablando del chico, no de la decisión de la madre, ¿no? Y fíjense cómo sigue este número, que es revolucionario. Nunca antes en todo el magisterio se había escrito algo de esta índole. No se pueden olvidar las presiones que a veces provienen de los familiares y amigos, directa o indirectamente. Nena, ¿qué vas a hacer? Te arruinás la vida. Abortalo, yo te vamos a ayudar, te vamos a apoyar, te vamos a comprender. O no le puedo decir a mis padres porque me matan, ¿no es cierto? Todo este tipo de presiones que hay sobre eso. Dice así, no raramente. ¿Qué significa no raramente? Frecuentemente, ¿no es cierto? No raramente, la mujer, los subrayados son míos para ayudarles en el texto, la mujer está sometida a presiones tan fuertes que se siente psicológicamente obligada a ceder al aborto.
No hay duda de que en este caso la responsabilidad moral afecta particularmente a quienes directa o indirectamente la han forzado a abortar. Fíjense cuántas palabras están como limitando la libertad de esa mujer, ¿no? No raramente sometida a presiones fuertes, obligada a ceder, la han forzado. Nosotros sabemos, en nuestra doctrina, para cometer un pecado hay que hacerlo libremente. Cuando yo no soy libre, estoy condicionado, tal vez no desaparece mi responsabilidad, pero sí disminuye. Fue la primera vez que en una encíclica papal, ustedes leyendo este texto, dicen, bueno, casi la mujer como que no tiene responsabilidad. De hecho, lo dice explícitamente. En este caso, o sea, en este caso cuando la mujer ha sido forzada, presionada, etcétera, etcétera, la responsabilidad moral afecta particularmente, o sea, es más grande a quienes directa o indirectamente le han forzado el aborto. O sea, la responsabilidad de la mujer ha disminuido muchísimo. ¿Bien? Hay otros textos también en esta línea. Bueno, sí. Esa es una pregunta, y no hay diferencia en la edad de la mujer, en el caso de ser una mujer adulta y en el caso de ser una niña o adolescente. Claro, vos fijate que ahí habla de problemas psicológicos. Sí. Puede ser una mujer adulta, pero muy, digamos, a lo mejor con un problema, un trastorno, una patología psicológica, ¿no? Y por supuesto, una niña, una menor, bueno, yo creo que es evidente que el escándalo y las presiones son mucho más fuertes, no tiene la mejor capacidad de decidir, ¿no? Acá lo que va es al hecho del acto libre de la mujer, ¿no? Y es una revolución de San Juan Pablo II que se atrevió con este texto, que ahí quedó. También son responsables los médicos, el personal sanitario, cuando ponen al servicio de la muerte la competencia, la responsabilidad también de los legisladores que han promovido y promueven estas leyes, los administradores de hospitales, en la medida que hayan dependido de ellos, porque a veces el administrador ni se entera, le llega que hay que pagar al médico la práctica abortiva lo hicieron el médico, y él no tuvo capacidad de decisión ninguna. Es un engranaje más en el pasaje administrativo del hospital o del centro de salud, ¿no? Pero a veces sí pueden decidir o pueden hacer los presupuestos, etc. Bien, vamos a ir más adelante. Hay un tema sobre las leyes que también fue muy importante y muy impactante en el momento que estamos cumpliendo 20 años de Evangelium Vitae ahora, fue en el 95 que se publicó, que es el tema de la cooperación con la ley de aborto, ¿no? ¿Qué pasaba? Los principales países europeos, entre el año 78 y 84, legalizan el aborto en toda Europa. Y empiezan los estados de Estados Unidos. En el año 94, más o menos, 10 años después, del 88 al 94, se cumplieron los 10 años de la ley de aborto, en muchos países empiezan a revisarlas. Por ejemplo, la ley de aborto de Italia decía que hasta el tercer mes no había vida, ¿no? ¿Se acuerdan? Ese era un argumento en los años 70. Hoy eso no lo van a escuchar más, porque nadie lo puede sostener. O sea, no hay posibilidad biológica, médica, biológica que diga que hasta los 3 meses no hay vida, es imposible. Entonces, algunos decían, bueno, esto hay que sacarlo de la ley porque es un dato incorrecto. ¿Y qué decían otros? No toquemos la ley, porque si llevamos al Parlamento, corremos el riesgo de que la deroguen. Dejémoslo así y pongamos una reglamentación nueva. Hubo mucho de estas discusiones en Europa en esos años. El Papa no le escapa a esto en el 95, y fíjense lo que dice. El aborto y la eutanasia son crímenes que ninguna ley humana puede pretender legitimar. Leyes de este tipo no solo no crean ninguna obligación de conciencia, sino que por el contrario establecen una grave y precisa obligación de oponerse a ellas mediante la objeción de conciencia. En el caso de leyes injustas, como el aborto o la eutanasia, nunca es lícito someterse a ellas, ni a participar en una campaña de opinión a favor de una ley semejante, ni darle el sufragio del propio voto. No podemos votar a favor del aborto o de legisladores que van a ser abortistas o ese tipo de cosas. Pero un problema concreto era el que era legislador, que ya estaba en la legislación, y con su voto podía, en estas reformas de leyes abortistas, ampliar la ley del aborto, hacer
más abortos, por ejemplo, para menores de edad, que no haya controles, un poco lo que se está haciendo ahora en Argentina, o una ley más restrictiva, que tenga que pasar por un comité o ¿cómo se llama? El consejo familiar, algo por el estilo, que sea mayor de edad, que estén casados, que tenga la autorización de la pareja, etc. Y surgió la duda, yo legislador, ¿puedo votar una ley de las dos que tengo que votar, que las dos incluyan el aborto? ¿No? Y acá Evangelium Vitae introduce en teología moral otra novedad, que es la limitación del daño. Ahora lo vamos a ver. Esto nos puede ayudar mucho también en estas situaciones cuando parece que no tenemos vía de salida. Casos en que un voto parlamentario resultase determinante para favorecer una ley más restrictiva, es decir, dirigida a restringir el número de abortos autorizados como alternativa a otra ley más permisiva, ya en vigor o una fase de votación. Tenemos la ley A, que es muy permisiva, aquello que, y hay una propuesta de reforma de ley B, que es peor. Si yo no voto, ninguna de las dos, porque las dos incluyen el aborto, mi ausencia de voto, el abstenerme, por ahí hace ganar a la B, que es peor que la A. Pero si yo voto la A, también estoy votando una ley que incluye el aborto. Entonces, frente a este hecho, ¿qué dice? Un parlamentario, entonces, cuya absoluta oposición personal al aborto sea clara y notoria, o sea, yo voy a decir, miren, ustedes me están haciendo encerrona, yo estoy absolutamente contra el aborto, puede lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños de esa ley y disminuir así los efectos negativos en el ámbito de la cultura y de la moralidad pública. Hasta ahora, en teología moral cristiana, hablábamos del mal menor. Aquí Juan Pablo II saca el concepto de mal menor, que estaba muy discutido en los teólogos, porque siempre estaba haciendo un mal. Menor, pero un mal. Y yo no puedo hacer un mal. Nunca. ¿No es cierto? Ahora, sí puedo limitar el daño. Por ejemplo, si veo que viene el tsunami y me da tiempo de hacer un muro para que el tsunami no inunde estas familias, posiblemente yo no termine de hacer el muro a todo el barrio. Pero sí puedo empezar a hacer el muro para limitar el daño del tsunami, que por lo menos al mayor número posible de lo que yo pueda, no los mate. ¿Se dan cuenta del concepto? Entonces, yo no tengo escapatoria diciendo estoy en contra del aborto, podré votar por aquella opción legal que limite el daño que esta ley inicua va a producir. Esto fue muy discutido, trajo muchos, pero Juan Pablo II se lo... Obrando de este modo no se presta una colaboración lícita a una ley injusta, antes bien se realiza un intento legítimo y obligado de limitar sus aspectos
se encubre un delito gravísimo. Fíjense que este protocolo prohíbe al médico hacer una pregunta o investigación para la Sí. Bueno, no quería arrancar con una pregunta porque es más bien una reflexión. El tema del aborto entraría dentro de una cantidad de temas, como usted lo mencionó, referidos al tema de la familia y otros temas vinculados, de la defensa de la vida, persona y vida. Y nosotros los católicos tomamos como que tomamos pieza por pieza, cuando, por otro lado, yo recuerdo haber leído hace años un libro de un señor doctor que era médico, Simón, de Francia, no sé si Pierre Simón o Jules Simón, que se llamaba Para defender la vida, en el cual él hacía toda la evolución de la lucha que hacía por el aborto, hasta que lo implantaron por Simón Weil, creo que en la década del 70, en Francia. En el libro, en aquella época, me llamó la atención que mencionaba dos cosas que quizás tengan que ver también con el tema de las fracturas. Una que hoy ya parece totalmente olvidado y es un tema de debate, que es el tema del parto sin dolor, como primer punto inicial de esa fractura. Y el segundo, el tema de las relaciones sexuales fuera del matrimonio y los anticonceptivos. Y tal es así que decía, nosotros como etapas fuimos yendo por estos temas, trabajando uno por uno socialmente, para darles vigencia social, en particular el tema de la difusión masiva de los anticonceptivos. Yo lo veía del otro lado. Entonces, a veces, yo digo, me da la sensación que, desde el punto de vista de los católicos, no le damos la importancia al tema o esa visión, digamos, ontológicamente, ¿no? La cantidad de abortos que hay, si uno ve las estadísticas, como uno las quiere tomar, son más que todas las víctimas de todas las guerras de todo el mundo, cientos de millones de personas. Es un tema enorme. Mire, totalmente de acuerdo. Pablo VI, en el 68, cuando publicó Humanae Vitae, que estaba en pleno calor el tema de los anticonceptivos, ustedes se acordarán, fue el fin del mundo para la Iglesia. Hubo peleas terribles, las conferencias episcopales europeas contra el Papa, grupos masivos de sacerdotes dejando el sacerdocio, entre otras causas por esa y demás. Digamos, yo arrancaba lo de las fracturas a partir de los años 70, o sea, dejando después de eso, ¿no? que se puede ir también mucho más atrás, ¿no? Se produce todo fraccionamiento, que usted dice, lo vemos como aislado. ¿Por qué? Porque es la teoría de la desconstrucción. Vamos desarmando. Fíjense lo que pasó en el Código Civil con el matrimonio, por ejemplo, ¿no? El matrimonio le han sacado todo lo propio del matrimonio. No es necesario que convivas bajo el mismo techo, no hace falta la fidelidad, no hace falta compartir los bienes. Hemos desconstruido el matrimonio. Habíamos querido construir el matrimonio llamado igualitario, homosexual, que no podíamos ponerlo. ¿Cómo lo hemos igualado? Desarmando el matrimonio. Hemos desconstruido el matrimonio, entonces ahora sí quedan iguales.
porque varón y mujer no tienen que convivir, no tienen que compartir, no tienen que no sé qué, no tienen necesidad de prole, igual que matrimonios de personas del mismo sexo. Son todas teorías, ¿no?, que nos han ido comiendo y a veces nosotros estamos durmiendo la siesta en alguna de estas cosas, ¿no? Por eso es bueno estos momentos para poder no reaccionar tipo lucha contra los molinos de viento, sino tomar posición sobre una visión humanista, una antropología. Por eso el Papa salió rápido con la encíclica Laudato Si, hablando de la ecología verdaderamente humana, la ecología integral. Este parrafito que yo les ponía, ¿no? No se puede estar hablando de ecología si permitimos matar a los fetos. No matamos la ballena, no matamos a los zorros para hacer el tapado de piel, pero sí podemos matar a los chicos. No, es integral, ¿cierto? O sea que el concepto de integralidad es muy grande. No, yo quería quizás que la limitación al daño sea equivalente a la defensa propia de la vida, ¿no? Que no es una excepción a no matar, sino a lo que nos obliga el mandamiento a cuidar la vida. Cuidar la vida, exactamente. Sí, porque había habido bastante discusión. Incluso, debemos decir, dentro de algunos pastores de la iglesia, le decían, si usted vota esa ley, está excomulgado, ¿no? Y otro le decía, mire, yo no la quiero votar, pero si no la voto, y nuestro grupo parlamentario no lo vota, gana la otra, que es peor, ¿no es cierto? Entonces esto fue trajo mucho debate, hubo congresos sobre esta frase de Juan Pablo II y demás, pero ya ha quedado como doctrina ya a partir de esto, que, como vos decís, va en este bien mayor que es defender la vida lo más que pueda. Perdón, ¿cómo es, señora? Por uno cortito. Primero que todo, gracias, claro. Él juega con ventaja porque ha sido mi alumno y todo esto lo escuchó varias veces. Si recordás el número de la ley de provincia de Buenos Aires, que no lo tengo, A memoria no es 13.000 y pico, pero te la puedo pasar. Sí, sí. Me llamó la atención limitación de tratamiento y el principio mal menor, que la iglesia habla de no elegir ningún mal moral. Son dos cosas diferentes. Claro, es la superación del principio clásico de la teología moral del mal menor por el limitar el daño, limitar los daños. Y la justificación que a veces cuesta un poco, ¿no? La justificación de la dignidad de la persona, vos hablaste de la justificación de la dignidad de la persona es una concepción religiosa, pero desde un punto de vista laico. Perfecto. Muy bien. Podríamos poner, desde el punto de vista laico, el principio máximo de intangibilidad de la vida que en tu concepción filosófica tuviera el personaje, ¿no?, en cuestión. Para mí es, al ser teólogo, al creer en la trascendencia, y para muchas líneas teológicas, esta capacidad de amar, y de ser amado y amar a Dios. Si no me permitís que hable de Dios, ¿no?, o sea, me estás imponiendo un límite en mi pensamiento, que lamentablemente tendré que aceptar, pero es una pena, ¿no? No vos, ¿no?, sino la postura. Entonces tendremos que buscar cuál es el concepto más alto o la referencia última, y qué vamos a tener. La cultura anglosajona, ¿qué nos va a decir que es lo máximo? La autonomía. Yo decido, yo soy dueño de mí. Nadie puede decirme qué es más importante. Y nosotros vamos a decir, no, la vida está antes de la autonomía. Es más, incluso entre autonomía y vida está la libertad, que es así la dimensión. Y de repente con el concepto de libertad estamos avanzando, porque cuando la UNESCO sacó la famosa Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, que incluyó la dignidad, casi no la había definido. Ahora, a 15, 17 años más tarde, tenemos muchos trabajos donde el concepto de dignidad se va ampliando más hacia lo esencial. ¿Hay una pregunta ya? Sí, el protocolo al que estamos es una norma vigente, es un consejo. ¿Cómo funciona eso? Bien. La obligatoriedad de los institutos de salud. Es una normativa, si los médicos presentes saben muy bien que cualquier servicio, cualquier cosa, te regís por protocolos y hay que seguirlos para que no te acusen de mala praxis o de lo que sea, ¿no? Y es algo lícito, válido, está bien. El ministerio sacó este protocolo, invocando la autoridad de la presidenta, al ministro de Salud y demás, y se les armó un lío justo antes de las PASO, ¿no es cierto? Entonces,
meter el tema del aborto en la campaña electoral, nadie lo quería meter. Y él, en un artículo, o en un pie de página, dice, esto se aplica obligatoriamente en todo el territorio de la nación y qué sé yo. Pero ustedes saben, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires no adhiere a todas las normativas nacionales, ¿no es cierto? Tienen que adherir expresamente, que es a lo que apunta esa ley que aprobaron en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. A nosotros nos dijo, de manera formal, pero no escrita, sino dialogada, el gobernador Scioli, dice, no, la provincia de Buenos Aires no lo vamos a aplicar, ¿no? O sea, la autoridad ejecutiva no lo va a aplicar, lo va a liberar de eso. Otros abogados decían, un protocolo del ministerio no puede obligar a todos los hospitales de todo el país. Es un protocolo que tendrá su peso. Y hoy por hoy está ahí un poco navegando en aguas, esperaremos después de las elecciones, a ver qué pasa. Porque ahora nadie va a querer meterse con el aborto. No tiene resolución ministerial. ¿Perdón? No tiene resolución. No tiene la resolución, está propuesto y ahí se paralizó. Incluso me dijeron, no me consta, pero me dijeron que tuvieron su buen enojo interno y alguna de las personas que colaboró de la subsecretaría de maternidad y qué sé yo qué, le pidieron que se apartara del cargo, ¿no? Porque medio que lo pasaron así en un momento un poco... Para el PNB tengo dos preguntas más. Una acá y después otra. Buenas noches. Cuando hablamos de limitar el daño, ¿lo hacemos aún cuando el daño no exista? Esto lo digo porque hoy no existe una ley que regule el aborto, con lo cual el aborto no existe. Legalmente, sí. Entonces, claro, legalmente, hablo siempre de Sí. entonces el daño no existe. Bajar el daño, limitar el daño, sería de algo que no existe. Claro, pero yo no aplicaba la situación de Argentina ahora, sino se los ponía siguiendo un poco qué hay, así, porque fue muy esencial, ¿no? Pero qué hay realmente en el magisterio de la Iglesia con respecto al aborto, a las leyes de aborto. Este principio surgió en el magisterio de la Iglesia hablando de las leyes de aborto. Tal vez cuando se propongan las leyes de aborto se aplicaría este principio. Pero quiere decir que cuando se trate, si se incorpora un proyecto, el legislador no puede decir estoy limitando el daño y votar el mal menor. Y depende, No no, imagínate que lleguemos un día al Parlamento. La Ciudad de Buenos Aires tuvo el caso. Sí. Hubo 8 proyectos abortistas. Sí. No hubo ninguno prohibido. Muy bien. Pero vos imaginate que vayamos al Parlamento, hagamos un caso simple por la hora y para poder salvar la duda que vos estás poniendo. Que se van a proponer, a lo mejor, lo que pasó hagamos el paralelo de lo que pasó con la ley de matrimonio igualitario, ¿no es cierto? Había un acuerdo parlamentario de salir con el pacto igualitario, no me acuerdo cómo se llamaba, que no tocaba el matrimonio. Se le concedía a las parejas homosexuales un reconocimiento y se le aplicaban todos o prácticamente todos los derechos propios del matrimonio. Y había otro proyecto, que era esta ley que salió, ¿no es cierto?, que iba a ser tratada en segundo lugar, ¿no es cierto? En ese momento se ausenta la autoridad del Senado, queda Pampuro como presidente, que era el segundo presidente del Senado, y sobre tablas cambia el orden que habían estipulado los legisladores, ¿no? Es aquella escena que algunos recordarán, cuando la senadora de San Luis empieza a hablar y les cortan el micrófono. No hay que recordarse esas cosas. No pudieron hablar. Gran batahola, ¿no es cierto? Lilita Carriero se abstiene y argumenta que se abstiene porque si vota a favor, se van a enojar los católicos. Si vota en contra, se van a enojar los gays. Entonces yo no voté, dijo ella, ¿no? Realmente vergonzoso. O penoso, por lo menos. Se vota la ley del matrimonio. En ese caso, los legisladores votaron en contra, el no, aunque ellos sabían que había un sí rotundo, porque también ahí, dice la encíclica, dependiendo del número. Si yo sé que tengo un 80% que van a votar que sí, entonces yo no voy a votar, yo voy a votar que no, definitivamente, porque mi voto no desequilibra, ¿te das cuenta? ¿No? Yo me acuerdo que el cardenal Bergoglio más de una vez, cuando la Comisión de Seguimiento Legislativo le iba, lo primero que preguntaba, ¿cómo andamos con los números?
Si estamos ahí, demos pelea. Si estamos 80% contra 20%, más vale trabajemos en otro nivel. La votación la vamos a perder, ¿no? Pero no perdamos estos legisladores, acompañemos unas tareas en las parroquias, a que la gente tome conciencia de lo que están haciendo sus representantes y demás, ¿no? Entonces, si yo puedo no votarla, no me toca esta ley. Es cuando tengo dos leyes y que mi voto puede pesar, ¿no es cierto? Tiene peso. O sea, cuando no hay ley, entonces no es limitar el daño, porque en ese caso no se aplica este principio. Ese principio de la Claro. Hoy por hoy lo puede aplicar. Sí. Bueno, señor, es una duda que siempre he tenido, es sobre médica. Sobre la fertilización in vitro. ¿Cuál es la actitud de los católicos que deberíamos tener al respecto de eso? ¿Okay? ¿Y cuál es la posición de la iglesia? Porque en verdad nunca he tenido la oportunidad de que un señor me responda. Muy bien. Esperemos que lo de los católicos y la iglesia sea la misma, ¿no es cierto? ¿Por qué la iglesia hace objeciones éticas? Sí, anótate bien esto. Hace objeciones éticas a las técnicas de fertilización artificial. Porque hay un principio básico que te lo enumero, pero sé que es el más discutible, el que menos se entiende, pero hay que decirlo. Falta el acto humano unitivo y procreativo. Yo soy fruto del acto personalísimo de mi padre y de mi madre, que por amor se unieron y me engendraron. Eso no existe ni puede existir en esos casos. Se le está quitando a la vida humana una dimensión antropológica muy importante. Además, en todas estas técnicas tenemos un gran porcentaje de éxito en la fertilización y un inmenso porcentaje de fracaso en el parto. ¿Qué quiere decir esto? La pareja, cuando va a una técnica de fertilización in vitro, ¿qué quiere? Que a los 9 meses tener un bebé a los cuales cambiarle el pañal. Eso es lo que quieren. No quieren tener 12 embriones congelados, 3 intentos de transferencia, etcétera, etcétera. Porque la transferencia, o sea, cuando el embrión ya está listo y se lo pasa al cuerpo de la mujer, ahí es el punto de gran fracaso de estas técnicas. Son muy pocos los éxitos de embarazo. Ustedes habrán escuchado de mucha gente que fue y tuvo 3, 4, 5 intentos y fracasaron. ¿Y qué implicó esos intentos y fracasaron? Embriones muertos, que se produjeron para tener la margen estadística de ese proceso. También habrás escuchado muchos que tuvieron al bebé, ¿no? Yo conozco unos amigos míos que hicieron 16 intentos. Ya era enfermizo. Y finalmente tuvieron sus mellizos, que yo bauticé, ¿no es cierto? Pero era un tema más de psicólogo que de paternidad, ¿no? Porque además había cierta edad, en fin, no nos metamos, ¿no? Pero no hacemos un juicio sobre los niños, por supuesto. Estamos hablando sobre las técnicas. Las técnicas implican selección, implican muerte, manipulación. ¿Y por qué selección? Incluso el médico dice, no, yo no selecciono. Pero cuando él mira en el microscopio, tiene que seleccionar 3 o 4 para transferir a la mujer. Y uno lo ve con patología, mal formado, débil, incompleto. ¿Lo va a transferir? No. Lo desechan. Eugenesia. Porque sos feíto, entre comillas, te vas al tacho. Los linditos, los más fuertes, son los que tienen más posibilidad de la transferencia, ¿no? Y después hay todo un comercio terrible en torno a todo esto, que nada tiene que ver con el deseo procreativo de los padres, ¿no? También se puede sumar al hecho que hay algunas de las técnicas que son suaves, llamémoslas de esta manera, y otras que son terriblemente invasivas, se intrometen en la composición genética del embrión, etcétera, donde hay muchos cuestionamientos éticos de qué se está haciendo. Así, básicamente. Yo quería volver al protocolo. Sí. Lo que a mí me hace ruido es el tema de la jerarquización de las leyes. Porque si el Código Civil, cuando define persona o ser humano como es ahora, desde la concepción, como un protocolo,
siendo de menor jerarquía a un código que tiene validez nacional, permitir esto. Un Eso poco, es lo que no entiendo. Claro. O sea, un poco por eso yo empecé con esas primeras diapositivas que ustedes se habían preguntado a dónde va con esto, de la filosofía clásica y la relativista. No me interesa que haya contradicción en la ley. Eso es para tu mentalidad ontológica, que pones categorías, causas, consecuencias, etc. En cambio a mí me interesa lo que yo quiero. Y la ley me conviene, y la hago así. Como no la pude hacer en tribunales, que no la pude poner en la Constitución, logro ponerla en un protocolo del ministerio, venga, basta. Disculpe, señor, el protocolo no surge de un capricho de un ministro ni de un gobierno. Surge a partir de un fallo judicial de la Corte Suprema, que es el fallo FAL, el famoso fallo FAL, que en realidad cayó en abstracto porque el caso ya había pasado. A raíz de ese fallo, la Corte Suprema sugiere, digamos, obliga a las gobernaciones a generar sus propios protocolos. Por eso surge el protocolo. Pero no es una ley. No, no es una ley. No es una ley, es un fallo judicial de la Corte para no trabajar más. Tiene contenido de ley. No. Abusa. Abusa. No tenía que haber fallado. Eso es el sí, algo que se adecuado. Pero por el contexto de lo que acaba de decir estaría bien. Tranquilo. A ver, tenemos lugar a los demás que tenemos muy poquito tiempo. Hay una pregunta allá y luego otra. Perdón. No es una pregunta, para la reflexión. Me parece que en el tema del aborto, nosotros estamos cometiendo el mismo error que cometimos en el tema del aborto. Hay que buscar argumentos que sean duros para los de afuera, no para los que ya sabemos la función. Yo tiro 2 o 3 ideas acá para que el Instituto Actos después haga todas las ideas que quiera. Por ejemplo, esto de disponer del propio cuerpo, es cierto, es correcto lo que usted dice, no es mi cuerpo, yo soy esto, etc. Pero me parece que es mucho más duro. Es decir, mire, el derecho a disponer de mi cuerpo no puede avanzar sobre un cuerpo ajeno, como es el feto rodeado del cuerpo de la madre, pero que no pertenece al cuerpo de la madre. Porque si no, yo tengo derecho a disponer de mi cuerpo y meter el dedo del inicio en el ojo del otro. Claro. Esto me parece que Qué bueno. Otra cosa, por ejemplo, no he visto ningún cuestionamiento que se haga de que más allá de cuándo es el momento de la concepción, para el derecho argentino, la persona por nacer es susceptible de adquirir derechos. Por ejemplo, es susceptible de ser heredero. Y no hay en el derecho civil argentino ninguna manera de desheredar. Por lo cual, estamos teniendo un sistema en el cual el derecho a la propiedad está mejor protegido que el derecho a la vida. Esto me parece que también es más duro aún para los progresistas. Creo que tenemos que buscar más bien este tipo de argumentos. Esto del fallo de la Corte, en realidad lo que hace es interpretar el artículo mal escrito del Código Penal. También me parece que es absurdo para cualquier persona, no importa su concepción religiosa, es absurdo para cualquier persona que se pueda matar al nene y no se pueda matar al violador. O sea, si ponemos la pena de muerte para el violador, mata al niño. Ahora, si no, me parece que es una violadora. Entonces, esto es lo que yo creo que habría que enfocar un poco mejor. Y un pequeño comentario sobre el tema del funcionamiento parlamentario. Lo que él decía es que no hay ley. Perfectamente se puede dar en la discusión parlamentaria que haya despacho de mayoría y despacho de minoría. Y que el despacho de mayoría sea el que es menos grave que el de minoría. El legislador, si es consciente, tiene que votar ese, porque si él no vota ese se pasa, se vota el de minoría y probablemente salga. Esta es una cuestión digamos, de técnica parlamentaria. Totalmente de acuerdo. Por eso, la declaración que hicimos los obispos en el mes de mayo, tocamos exactamente esos argumentos. Si ustedes lo recuerdan, lo buscan por internet, ¿no es cierto? Y frente al protocolo dijimos eso exactamente. La mujer podrá tener derecho a su cuerpo, discutible, pero no al cuerpo del niño. Pero fíjense que nosotros siempre que hablamos del aborto, hablamos del niño por nacer. Ellos jamás hablan del niño, hablan del derecho de la mujer. Entonces tenemos que poner esos links de encuentro. Y este dice, lo del niño no entra en discusión, se habla de la otra cosa. Segundo, otro argumento que tenemos sería que si solo es la mujer la que tiene derecho sobre su cuerpo, porque imagínense que en el protocolo, si la mujer incluso es casada y viene a abortar, no hay ni que comunicarle al padre del bebé que va a abortar.
O sea, el padre del bebé va a perder su hijo ni siquiera siendo comunicado, no tiene derecho a opinar, ¿no? Porque es derecho del cuerpo femenino. Pero si fuéramos así, podríamos abortar solamente los fetos masculinos, porque los fetos femeninos son cuerpos femeninos también, que no la podían tocar, ¿no? Por ir a este tipo de argumentos. Lo que pasa con estos argumentos, que hay que seguirlos diciendo, y yo les pido que lean esa declaración sobre el protocolo que hemos hecho los obispos, ¿no es cierto? Porque justamente se habla de eso, se habla del tema de la ley, se habla de cómo esto no obliga, se habla de cómo no se puede, los que hablan de derechos humanos, después cuando hablamos del aborto, no permitir objeción de conciencia, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Sí se dice, no se ve. Nosotros no tenemos fuerza. ¿Por qué no tenemos fuerza? Porque en esta década, ¿qué pasó con la iglesia? No se la atacó, no se la peleó, no nos mataron a muchos curas, ni nada de eso. Como decía Kirchner, a los curas hay que esmerilarlos. ¿Qué es esmerilar? ¿Vieron un vidrio esmerilado? Que vos detrás del vidrio esmerilado ves una sombra, ves una figura difusa, ¿no es cierto? Algo hay, pero no sé qué es, ¿no? Y fíjense que tanto que se dijo que se habían peleado tanto con Bergoglio, Bergoglio nunca se peleó con Kirchner. No hay un solo texto que ustedes puedan ver que hay una pelea. Entonces, el problema es los laicos. Acton y tantas otras iniciativas que puedan ir presente a decir exactamente estas cosas, ¿no? Y después hay que agregar otro argumento más, que en este no discriminar, de los cuales estamos súper prohibidos, ¿por qué se hace la acepción a los ciudadanos argentinos que quieren introducir una dimensión religiosa en su cultura? Que además estuvo siempre, ¿eh? ¿Quién obliga a que yo, porque voy a decir el cura, el ciudadano, quiero como ciudadano argentino que no haya una ley que permita que un grupo de poder decida que otros no pueden vivir? Basta, nunca más, dijimos, eso ya pasó en Argentina. Entonces yo como ciudadano quiero, religioso o no religioso, que no haya en mi país una ley que permita que unos señores que tienen más poder determinen que otros menores, más vulnerables, no vivan. Eso es la ley del aborto. No discutamos del aborto, del cuerpo o no cuerpo. Hablemos de un país que no queremos que se mate más. Ahora, si se matan, y dice, bueno, solo murieron 4 en Tucumán, ¿no? Y fue bárbara la votación, solo eran 40 urnas contra 3.500, si eso no es relativismo y no es una falta de respeto a la civilidad total, ¿no? Díganme qué es. A mí me gustaría hacer una pequeña reflexión suya sobre algo que me parece que en esta confrontación que vivimos y en la cual siempre los que estamos en contra del aborto parecemos los retrógrados, los antiguos, los obsoletos, hay mucha desinformación de los grupos fuertes, de los grupos abortistas, tanto locales como extranjeros. Por ejemplo, usted hoy mencionaba, dentro de los datos que nos dio, la cantidad de países que no aceptan el aborto. Y esto es, hasta, por lo menos yo reconozco que pensé que éramos minoría y parece que no es tan así. Y por el otro lado, una ausencia de información de cosas que están pasando en otros países muy relevantes. Mencionamos, por ejemplo, lo del León Ceci, pobre León, fue totalmente conocido por todo el mundo. Y hoy en Estados Unidos, yo me enteré simplemente porque alguien, un sacerdote muy cercano a la familia, lo comentó, está en estos momentos en debate de una institución que usted debe conocer, de nombre Planned Parenthood, que es muy fuerte, que recibe subsidios de muchos estados en Estados Unidos y que tiene clínicas abortistas a lo largo y a lo ancho del territorio americano y que han descubierto, por cámaras ocultas, que comercializaban los fetos por cifras millonarias en dólares. Y ya hay varios estados, 3 estados, Arkansas es uno de los que recuerdo, que suprimieron todo eso. Y cuando demuestra la otra cara del aborto, que no es todo bueno para que la mujer sea libre, a tal punto que hay senadores republicanos en Estados Unidos que han dicho, yo estoy cambiando mi manera de pensar a raíz de lo que veo. Esto no hay, yo no leí en la noticia la leí a través de un periódico americano.
nadie lo publicó. La gran prensa internacional la manejan grandes capitales, muchos de ellos judíos, y en general proabortistas. Nunca vas a tener dos cosas del aborto. Una sola imagen del aborto. Fíjate que tenemos imagen de cuánta cosa hay en YouTube y tal. Pero nunca jamás vas a ver las fotos de un aborto, el fruto de un aborto. Y otra cosa, ninguna noticia que diga que está disminuyendo el aborto en algunos lugares. Por ejemplo, en Italia, yo viví hasta el año 2010, en 2013 en Roma, en Italia hay colas por el tema del aborto, porque cada vez hay más médicos que hacen objeción de conciencia. Pues es clarísimo que están matando al feto, ¿no? Entonces, como está la ley y es gratis y el Estado hay que hacerlo, la gente va, se anota, pero no hay médicos para hacerlo. En Estados Unidos lo mismo, está en una gran meseta porque hay muchas de estas realidades. Uno de los grupos más pro-abortos, hace ya unos cuantos años, en un congreso, una de las conclusiones que sacaron era hacer una acción legal para que las mujeres tengan menos ecografías en el proceso del embarazo, porque cuando veían las imágenes, que cada vez son mejores, decían, pero este es mi hijo, pero si tiene la nariz, si tiene... no lo aborto. Entonces decían, vamos a perder un derecho adquirido por culpa de las imágenes. Pues fíjate qué contradicción. Es como el cuento aquel, ¿no? Me meto la cabeza bajo la tierra, no veo, no existe, ¿no? Esas son las realidades de este pensamiento líquido, de este pensamiento relativista, que no se les mueve un pelo, aunque yo esté confirmando una falacia. No digamos por lo menos negación, pero por lo menos una falacia. Y contradicciones muchas. Bien. Creo que con estas últimas preguntas podríamos dar por cerrado el fascinante evento de esta tarde, no sin antes agradecer muy especialmente a señor Bochaté que haya venido a darnos esta conferencia. Y además quería agregar que el Instituto Acton se siente legítimamente contento, tal vez no es el mejor término, orgulloso tal vez de que un obispo haya venido a nuestra casa y nos haya hablado, ¿no? Mostrando que nuestra unión con la jerarquía de la Iglesia es cada vez más amigable e intensa, ¿no? Por supuesto, si alguno es nuevo por aquí, quedan invitados a dar ahí al equipo de ayudantes de la directora ejecutiva del Instituto Acton todos sus datos para incluirlos en el mailing, ¿okay? Y seguir recibiendo todos los datos de nuestras actividades. Somos bastante insistentes, hacemos muchas cosas, así que basta con que el email sepa para que ustedes se enteren de todo lo que se hace. Muchas gracias.